Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia del Perú el tema de la resistencia ideológica, cómo los indígenas van a rechazar ellos las creencias, las imágenes o los dioses van a rechazar en este caso todo lo traído por aquellos españoles. Entonces ellos van a tratar de conservar sus dioses andinos, quienes ellos van a jugar un rol importante en esta resistencia andina. Entonces aquí, en esta resistencia ideológica, vamos a hablar sobre aquellos mitos que quizás tú has escuchado, el Taquioncoy, el mito de Incarri. Entonces, vamos a prestar mucha atención acerca de esta resistencia. Recuerda que casi de manera paralela a la lucha militar surgió en los Andes la lucha ideológica religiosa, iniciándose como un movimiento pasivo, pero en este caso va a concientizar para la lucha armada posteriormente y nutría a los que aventuraban a una lucha militar contra los españoles. Esta mitología mesoamericana y andina es una constante acerca de la creencia en sucesivas destrucciones y reestructuración del mundo y de las humanidades que lo pueblan. En el mundo andino, la concepción cíclica del tiempo suponía la idea de que cada nueva era surge a partir de un cataclismo o también llamado Pachacuti. Para los indígenas andinos, no cabe duda de que el choque de la conquista supuso un Pachacuti, que quiere decir cataclismo. Las visiones diferentes y encontradas en la ideología cristiana y la ideología indígena hicieron que la resistencia, en este caso a aquella que planteaba a veces como un enfrentamiento de divinidades más que de hombres, porque también de ese modo se había explicado en la tradición prehispánica las antiguas luchas interinas, cuyo recuerdo se mantiene vivo en la memoria colectiva, gracias a una vigorosa tradición oral que aún persiste. Entonces, a través de esa lucha entre dos religiones, dos pensamientos totalmente diferentes, el traído por los españoles y lo que aún quedaba, el pensamiento y las creencias andinas. Entonces, preste atención para hablar un poco acerca de la resistencia ideológica aquí, en el curso de Historia del Perú. Taquioncoy. Taquioncoy, ¿qué quiere decir? Enfermedad del baile. Si lo traducimos, quiere decir enfermedad del baile. ¿En qué consistió este Taquioncoy? Pues fue un movimiento religioso. Aparece aproximadamente en el año 1560 en la zona de Huamanga, donde queda Huamanga, Ayacucho. Se va a extender en las provincias de Lucanas, Soras, Arequipa, Chuquisaca y La Paz hacia el sur, incluso va a llegar hasta Quito por el norte. Consistió principalmente en este caso, en pregonar un rechazo ¿a qué religión? A la religión cristiana, pues se decía que las huacas andinas habían resucitado y estaban molestas porque los indios las habían olvidado. Como castigo, había enviado muchas enfermedades. Las huacas andinas, dejando su posición habitual en las piedras, agua o colinas, descendieron sobre los indígenas e ingresaron a sus cuerpos, originando en estos movimientos extraños, no comunes como el de temblar, caerse y bailar de una manera exagerada. Esto originó que tradujera el Taquioncoy como una enfermedad del baile. Estos movimientos purificaban el espíritu de los indígenas, pues estos renunciaban al cristianismo y se identificaban con sus dioses andinos. Esto quiere decir entonces el llamado Taquioncoy. La iconoclasía se hizo presente, es decir, la destrucción de imágenes y cruces cristianas como una manera de rechazo. También se pregonaba no ir a misa ni respetar los mandamientos de la ley cristiana, no usar ropa ni costumbres occidentales. Empezaron a dar el rechazo a todo lo traído por los españoles. Como los taquioncos eran sacerdotes o hechiceros incas que decidían, o en este caso que decían mensajes, que van a empezar a recibir mensajes según ellos, a mensajes de las huacas o dioses andinos, y recorrían la población instruyendo a los indígenas en el ritual de purificación que los preparaba para la transformación de la sociedad. Los hechiceros producían el frenesí de los bailadores dándoles de beber una droga alucinógena.
El ritual era casi el mismo que se practicaba antes de la invasión española. El Takyonkoy prometía, por un lado, un mundo nuevo, libre de opresión española, para los indios fieles, deseándoles con fervor a las huacas. Un cataclismo destructor mataría a los españoles y surgiría una época de regeneración. Este mundo renacido sería un paraíso andino, sin colonizadores, con abundancia material y sin enfermedades. El mensaje de Takyonkoy era coherente con la lógica y la visión del mundo indio. Por una parte, todos los pueblos andinos compartían una visión cíclica de la historia. Creían que cada cierto tiempo el mundo se reacomodaba y dicho cambio venía primero precedido por catástrofes. Para los indios, la conquista era la catástrofe y el cambio se daría con su destrucción y comenzaría una época de paz. Esto podría servir para señalar que el Takyonkoy fue un movimiento milenario. Propiamente hablando, en este caso, el milenarismo es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años, antes de la batalla final contra el mal. Esta teoría tuvo su época de mayor difusión en la Iglesia Católica en el siglo II y luego entre los protestantes. La Iglesia Católica rechaza y condena esta doctrina. Los indios adjuntaron estas enseñanzas cristianas a su pensamiento religioso a través del sincretismo religioso. Por extensión comenzó a llamarse milenarista a todo movimiento religioso que anuncie la inminencia de un mundo completamente nuevo, que llegará repentinamente y al que solo pertenecerán los fieles, y los infieles, en este caso, serán castigados. Este movimiento va a contar con un líder. Su líder va a ser Juan Chocne, como profeta del movimiento. Parece el tal Juan Chocne era un cacique y decía que habitaba en él un Dios invisible. Se hacía acompañar de dos mujeres, Santa María y Santa María Magdalena, las que se hacían llamar en este caso las santas. Entonces, esto es un poco acerca del relato del Takyonkoy, la enfermedad del baile. Antes de hablar acerca del movimiento de Yanaguara, simplemente recalcar que el Takyonkoy, acerca del Takyonkoy, el pueblo de España, también los españoles reaccionaron en contra de este movimiento. Recordemos a presbítero Luis de Olivera, fue el primero en descubrir el Takyonkoy. Comenzó a reprimir este movimiento, dando la voz de alerta a sus en este caso a sus allegados. Otro clérigo, Cristóbal de Albornoz, fue uno de los primeros en realizar las prácticas de extirpación de idolatrías. Estas prácticas de extirpación de idolatrías era llevado por la Iglesia Católica y Albornoz va a reprimir en el año de 1569 a mano dura este movimiento o proceso del Takyonkoy, que va a durar de 2 a 3 años. Según Albornoz, en el movimiento habían estado implicados miles de indios y él solo había castigado a 8000 de ellos, los cuales de tal práctica los indios, eran azotados y obligados a pedir perdón en actos públicos. Entonces, en eso se basó este personaje Albornoz, de eliminar este movimiento y todo aquello relacionado con la llamada extirpación de idolatría. ¿Qué pasó con Chocne? Pues Chocne fue preso y recluido en una cárcel del Cusco junto a sus sacerdotisas. Se desconoce cuál fue el final de Chocne. Luego tenemos acerca del movimiento de Yanaguara. A ver cómo surge este movimiento de Yanaguara. A fines del siglo XVII, en 1596, brotó en Mara, Piti y Huaquira, pueblos de la desaparecida provincia de Yanaguara, la cual se encuentra en la actual provincia de Cotabambas, en Apurímac. Un movimiento religioso que tomó el nombre del caudillo de un caudillo que lo inició, llamado Yanaguara, que quiere decir pantalón negro. Se hacía llamar el lugarteniente del dios andino, pues tan igual como el Takyonkoy,
quiso restaurar el culto a las huacas andinas. Este movimiento tomó forma a raíz de la epidemia de la sarampión y viruela que sacudió en la Sierra Central entre los años de 1539 y 1541, ocasionando gran mortandad entre los indios bajo la creencia que ese era el castigo de las huacas. El centro de culto fue un centro ubicado entre la población de Mara y Huaquira. Según los datos de los extirpadores de idolatrías, entre ellos Fray Alonso Ramón Gavilán, el líder indio Yanaguara, destruyó la cruz que se encontraba en el cerro y erigieron un ídolo de piedra, la cual le rendían culto. Así mismo se dice haber producido una lluvia con solo levantar de mano en dirección del cielo. En un día en que el cielo estaba despejado, se le adjudicó también el hecho de haber cesado esa lluvia con la misma facilidad con la que lo había provocado. Una de las estrategias del líder Yanaguara fue realizar los cultos en la noche para no ser visto por los españoles, y en el lugar de estos se realizaban en sitios apartados, a pesar de que no tuvo una propagación como el Taquioncoy, causó preocupación entre las autoridades del Cusco. Este movimiento no tuvo un área de propagación tan extensa como el Taquioncoy en el 1565, debido a que fue combatido por los españoles casi en sus inicios a causa de una traición por un seguidor de Yanaguara. Este lo denunció a un visitador de idolatrías, quien se acudió al mencionado cerro con otros españoles e indígenas evangelizadores en este caso, para derribar y romper al ídolo nativo. Yanaguara fue capturado y a las vísperas de su sentencia escapó sin poder ser capturado nuevamente. Muchos de los seguidores de este movimiento fueron objetos de maltrato verdaderamente crueles por el corregidor Don Luis de Cárdenas, quien hizo gala del sadismo y barbarie. Dicen que en este caso a una pobre vieja ciega, seguidora del caudillo, la dejaron muerta cuando le aplicaron la pena del tormento para que revele los pormenores acerca de este movimiento. Entonces esto consiste el movimiento de Yanaguara, ¿cierto? Trató de seguir la misma manera como el Taquioncoy empezaba a influenciar a los indígenas, ya que quería restablecer también el culto a todo lo andino, y aquel indígena que no aceptaba ese culto o retornar al culto de andino le daba pues inmensas epidemias que los mataba. El mito de Incarri. Yo sé que ustedes ya han escuchado acerca del mito de Incarri, incluso hemos hablado un poco en el curso acerca de este mito. Este mito de Incarri tiene muchos inicios. Otros indican que se da después de la muerte de Tupac Amaru I, después de Tupac Amaru II. Entonces, no es algo fijo acerca de esta leyenda, pero tiene una sola idea. ¿Cuál es esa idea? Vamos a conocerla. Con la muerte del último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I, en el año de 1572, terminaba la primera guerra de reconquista andina, pero al mismo tiempo nacía otra forma de lucha contra los españoles, la resistencia ideológica, basada sobre todo en el retorno del inca muerto, en su advenimiento como un salvador y ordenador del mundo, en este caso el mundo que era violentado por este español. Esta idealización andina se conoce como el mito de Incarri. Fue recogido por primera vez en el año de 1955 en la provincia de Paucartambo, Cusco, por una expedición etnológica dirigida por Óscar Núñez del Prado. Ellos, a partir de este personaje, a partir de este momento, hasta el año de 1972, se había recogido hasta 15 versiones diferentes con respecto a este mito, variando en su contenido por ser una narrativa que se fue transmitiendo de generación en generación. El mito nace a raíz de la muerte de Tupac Amaru I, pues el virrey Toledo estaba dispuesto a reformar el virreinato del Perú, para lo cual necesitaba primero la pacificación. Por eso declaró la guerra total contra el bastión de Vilcabamba. Capturado el Inca, fue llevado al Cusco y sometido a juicio y condenado a la muerte por rebeldía contra el rey. Fue ejecutado en la plaza de armas de dicha ciudad el 24 de septiembre de 1572. Se le cortó la cabeza y el cuerpo y fueron enterrados en la iglesia de Santo Domingo. El sistema de explotación impuesto por los españoles
su desmedido abuso e imaginación ocasionó un cambio en la mentalidad de los oprimidos indígenas, pues no tenían esperanza de que este sistema cambie por voluntad propia de los opresores. Frente a este, comenzaron a idealizar el pasado inca como un mundo de igualdad, justicia y felicidad. Tomaron la muerte de Túpac Amaru como el inicio de una nueva etapa en la cual el cuerpo del inca se juntaría a la cabeza y luego este resucitaría, retomando para enfrentarse, en este caso, va a enfrentarse a los españoles y expulsarlos de nuestras tierras y establecer un nuevo paraíso terrenal. Entonces, esto se refiere acerca del mito de Incarno. Pero ¿sería posible, te pregunto a ti, restablecer nuevamente un paraíso terrenal? ¿Podría algún día el Inca regresar? Eran preguntas que flotaban en medio de este océano de sufrimiento. Sin embargo, para el indio era posible, pues los sacerdotes españoles habían predicado que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó, en este caso el tercer día, y que prometió volver para el día del juicio final convirtiéndose en Cristo Rey, a juzgar a los vivos y a los muertos y crear un nuevo mundo en la tierra. Un mensaje tan esperanzador, tan profundo, afectó a la población indígena. Con el tiempo, diferentes preceptos y enseñanzas cristianas se fusionaron con la cosmovisión andina y los sentimientos del pueblo. El resultado de tan curiosa simbiosis fue el nacimiento del mito de Incarri. Por último, hablaremos acerca de los extirpadores de idolatrías. Para empezar, antes de hablar de extirpación de idolatrías, nosotros necesitamos entender qué es un idólatra. Bueno, es la acción de adorar ídolos, el culto a objetos que representan deidades. En este caso, nosotros vamos a hablar acerca de estas extirpaciones. Para la Iglesia Católica fue difícil adoctrinar a los indios debido a su arraigado culto a sus dioses ancestrales. Por más que quiso vestir tal culto andino con un ropaje demoníaco, los aborígenes seguían rindiendo culto a sus huacas, a sus apachetas, que eran apachetas, eran montículos artificiales de piedra, a sus malquis, las momias, al apu, al cerro y entre otros. A pesar de que los curas decidieron cristianizar en la propia lengua de los aborígenes y marchar en la búsqueda, en este caso en sus propios ayllus y comunidades, no pudieron cumplir con sus objetivos. Frente a ello, los doctrineros tomaron una decisión. Se realizaría una caza a todos los ídolos y dioses andinos, para lo cual erradicaron el culto idolátrico. En los Andes destruyeron ídolos, quemaron malquis y castigando a los sacerdotes indios. La destrucción de los ídolos, tejidos finos, diferentes vestigios que permita al indígena recordar a sus dioses andinos, esto ocasionó una destrucción de nuestra herencia cultural y religiosa de siglos de antigüedad. En la cultura autóctona se consideraba que el culto a los antepasados y a las deidades andinas era esencial para asegurar el bienestar individual y la pervivencia de todo grupo social. Cohesionaba, unía y creaba fuertes lazos de unidad étnica. Por eso la destrucción de las representaciones de dioses y de las momias afectó sobremanera a las sociedades andinas, que las sufrieron, en este caso, con las llamadas campañas de extirpación de idolatrías. Por consiguiente, no solo atentaron contra las religiones andinas, sino también contra la identidad cultural de los pueblos afectados. Una de las primeras campañas extirpadoras se llevó a cabo por la orden del virrey Toledo y el obispo de Cusco en el año de 1569, encomendando al sacerdote Cristóbal de Albornoz. Él va a ser el visitador que va a tener esa función, eliminar todo ídolo, imagen que iba en contra de la religión católica. Este personaje, quien realizó visitas de extirpación a los territorios de Arequipa y Huamanga en el año de 1571, también en este caso va a ir a la zona de Huancavelica. Una de las labores de Albornoz fue contrarrestar la famosa resistencia, ¿se acuerdan? La resistencia de Taquioncoy que se había dado en Huamanga y Ayacucho. Cabe mencionar
que el cronista indio Guamán Poma de Ayala se convirtió en uno de los principales ayudantes en este oficio, al ser indio intérprete y conocedor de estos ritos. En su crónica representa dibujos de la acción de este sacerdote. En el siglo XVII se prosiguió con esta labor extirpadora, destacando los siguientes sacerdotes como Pablo Josep de Arriaga, quien debido a su labor extirpadora escribiría en el año de 1621 su obra La extirpación de idolatrías en el Perú. También tenemos al cusqueño Francisco de Ávila, quien entre el año de 1609 y 1619 realizó toda una labor importante en la zona de Huarochirí y Cajatambo. Entonces, en esto se consiste, jóvenes, la llamada extirpación de idolatría. Otra cosa más que hicieron estos extirpadores, ¿no? Aquella persona, como se puede ver en nuestra imagen, que iba en contra de la religión cristiana, eran castigados, azotados. Se eliminó, en este caso, una de las formas de transmitir a los indios que sus dioses estaban derrotados, por este caso, por el Taita, como le decían llamar, por el Taita Cristo, era construir encima de las huacas, en este caso de las huacas de los indios, inmensas iglesias católicas. Eso también fue una técnica que los españoles usaron para extirpar las idolatrías de los indígenas. Otro también indica, ¿no?, que a pesar de la crueldad con que actuaron los extirpadores, no pudieron erradicar del todo las prácticas andinas religiosas. Tal es así que hasta el día de hoy, yo sé que tú has visto muchas de estas prácticas, sobre todo en el Cusco, se sigue rindiendo el culto del famoso Nevado de Ausangate, en donde se mezcla el culto occidental y el culto al Apu protector. E incluso te vas a Puno y puedes ver ese tipo de ceremonias como el pago a la madre tierra a través de agregando, en este caso, chicha de jora o la sangre de algún animal para que le dé fertilidad y cuide también a tus animales. Entonces, a la actualidad hay bastante creencia acerca de lo que nos dejaron nuestros antepasados y no podemos decir que se perdió o se olvidó por completo. No, porque se sigue con esas costumbres. Entonces, jóvenes, esto sería la parte con respecto a la resistencia ideológica. Tienes también una lectura ahí en el libro, repasa y sobre todo intenta resolver cada una de las preguntas relacionadas a este tema. Conmigo será hasta la tarde. Nos vemos, jóvenes. Gracias.